informados del proyecto del canal, que tenemos muchas inquietudes que son comunes, y la idea de esta presentación es compartirles información adicional, algunas de las cosas que voy a decir, quizá ustedes ya la conocen, pero es un poco para tratar de que tengamos un entendimiento común de algunas de las implicaciones legales del proyecto del canal para que sean parte de las discusiones que vamos a hacer. Obviamente mi presentación se va a ver complementada por la presentación de Maura, que es estrictamente sobre el aspecto ambiental y social. Entonces espero pues que de estas dos presentaciones podamos dar como un puntapié inicial para el debate, aunque obviamente va a estar complementado por toda la información que ustedes ya conocen, la información que tienen en sus territorios. Entonces mi presentación es sobre todo desde el punto de vista jurídico. Yo soy abogada. El año pasado, cuando salió la concesión del canal, tomé la decisión en mi condición de ciudadana de empezar a estudiar las implicaciones legales, y lo que les quiero compartir ahora son algunos de los aspectos, digamos, generales o de los más, digamos, importantes que yo considero todos debemos de conocer sobre este proyecto. Obviamente, como ustedes mismos lo indicaron, hay varias, digamos, este tema puede ser debatido desde varios puntos de vista, pues el económico, el social. Yo no voy a extenderme en todos los otros ámbitos, voy a tratar de concentrarme en lo que dicen los instrumentos de la concesión del canal y que creo que todos debemos conocer. Quizás solo para tener una pequeña referencia histórica, en la historia de Nicaragua, en más de 190 años, se han suscrito por lo menos 30 tratados, instrumentos, acuerdos, documentos privados relacionados con la posibilidad del canal. O sea que la cuestión del debate actual sobre el proyecto del canal no es una novedad en el país. De hecho, ha marcado muchos momentos de la historia de este país y obviamente tiene que ser discutido y entendido también desde el punto de vista histórico. No voy a hablar de todos los antecedentes ni de los más recientes, quiero concentrarme específicamente en que entendamos qué es lo que dicen los documentos de la concesión del canal entregada por el gobierno actual con la Asamblea Nacional en la Ley 840 al empresario que todos conocemos como Wang Jing, pero que tiene varias sociedades anónimas detrás, digamos, de ese personaje. Decirles que creo que el año pasado, cuando se entregó la concesión, realmente asistimos a un momento histórico. Más allá de que si consideramos que el proyecto es positivo o negativo para el país, más allá de esas consideraciones, creo que por los términos de los documentos firmados va a tener un impacto importante en la historia de este país, y por eso hemos tratado de hacer este encuentro con ustedes, pero también hemos hecho un esfuerzo de organizarnos con 8 organizaciones ambientalistas y de participación ciudadana, con la cual hemos hecho una jornada intensa en este último mes. Hemos ido a Rivas, hemos ido a Bluefields, hemos ido a San Miguelito, a Huigalpa, ¿a dónde más? Ahora Nueva Guinea. Van a ver, estamos tratando de planificar un foro también en la isla de Ometepe, uno en Punta Águila, otro en Matagalpa. O sea, estamos haciendo un esfuerzo con varias organizaciones de difundir información, porque realmente depende de cada ciudadano el criterio que se haga, ¿no?, del proyecto, y si considera que los impactos negativos son menores a los impactos positivos que pudiera traer. Nuestro interés es proveer de información y después que tengamos un debate honesto de lo que cada uno cree, ¿no?, sobre este proyecto. Sobre todo teniendo en cuenta que ha habido una circulación muy limitada de información, es decir, hay grandes inquietudes en torno a este proyecto y creemos que tenemos que generar espacios de discusión. Y en este caso con jóvenes, porque les quiero compartir que yo he podido ir ya creo que a 5 foros en distintas partes del país, y es muy llamativo que en los foros hay una reducidísima participación de jóvenes. Son muy pocos los jóvenes que asisten, y les digo, cuando llega el momento de intercambio, de debate, son muy pocos los jóvenes que opinan. Por eso tomamos la decisión de que esta reunión la hiciéramos con jóvenes comprometidos, con jóvenes que tienen inquietudes, con jóvenes que trabajan en sus territorios, para ver si logramos que haya, digamos, un esfuerzo colectivo para que el debate en el país sea mucho mayor, y no solo, digamos, la cuestión en los medios de comunicación, que obviamente es muy limitada. Entonces yo me voy a concentrar, como les decía, en los aspectos legales. Decirles lo primero, el punto de partida es que la concesión del canal interoceánico y otros megaproyectos tiene un régimen legal propio, especial, o sea, está diseñado por una serie de instrumentos que son todos estos que he mencionado aquí, que yo voy a explicar un poco qué contienen,
pero que si queremos tener una discusión seria sobre este proyecto, todas y todos tenemos que conocer, incluyendo documentos que sabemos que existen, pero no han salido a la luz pública, es decir, no han sido divulgados por el gobierno, ni mucho menos por el inversionista, como el acuerdo de accionistas, que es un documento que regula los beneficios económicos del proyecto. Entonces, esto es para que tengamos una idea. Ahora, nosotros estamos haciendo un paquete de documentos que lo vamos a entregar al final de este espacio. Si pues, quienes trajeron un USB se lo podemos pasar. Ahí están todos los documentos legales, análisis que se han hecho sobre el tema. Van a estar también las presentaciones mías y de Maura, de manera que la idea es que ustedes se lleven todo este material a sus territorios y después ustedes puedan compartirlo como ustedes mejor consideren. Entonces, entrando ya en materia, voy a hacer un esfuerzo enorme por tratar de hablar solo 30 minutos. Ya llevo, quiero ver, porque estoy empezando ahorita. Se me había olvidado poner el cronómetro. Bueno, ya llevo como 10 minutos. Cosas claves que tenemos que saber. Primero, la concesión del canal no es solo la concesión del canal húmedo, es la concesión de varios megaproyectos. Entre esos megaproyectos está el canal húmedo, el canal tradicional para naves, pero también hay otros proyectos. 2 puertos de aguas profundas, un oleoducto, un canal seco, 2 zonas de libre comercio, un aeropuerto y una caja negra, que le digo yo, de subproyectos. Esto es clave porque a veces nos enfrascamos en una discusión sobre el canal húmedo y nos olvidamos de que la concesión y los documentos legales vinculados al proyecto del canal tienen una cobertura grande para otros proyectos, incluyendo proyectos que no están mencionados en la ley. Por eso yo hablo de una caja negra de subproyectos. ¿A qué me refiero? Me refiero a un artículo de la ley que dice que el inversionista puede incorporar dentro de los beneficios de la concesión del canal otros subproyectos que él determine como necesarios. Y es lo que ha ocurrido. Con el último anuncio que se hizo hace poco de la ruta del canal, ya aparecen anunciados nuevos proyectos que realmente no estaban hace un año cuando se hizo la concesión, como por ejemplo los complejos turísticos. Quienes vieron la presentación por televisión deben haber visto que anunciaron que van a ser 4 complejos turísticos, que anunciaron que van a ser plantas eléctricas de acero, de cemento. Es decir, que la concesión, los instrumentos y lo que yo les voy a compartir que dicen esos instrumentos no son solo para el canal interoceánico, sino para los otros proyectos y otros que pueda anunciar el inversionista después que nosotros no sepamos. Ahora, el tema de la duración de la concesión. Todos sabemos que la concesión se entregó por 50 años, renovable por 50 años más. Yo he leído en detenimiento todos los instrumentos y yo creo que esta concesión puede durar incluso más de 100 años. ¿Por qué digo esto? Primero, por la primera gran inquietud que yo tengo con el tema de la duración, porque la duración, según la ley, y todo esto que voy mostrando son citas de la ley, para que ustedes lean lo que la ley dice, o sea, no solo lo que yo estoy interpretando como abogada. La ley dice que la concesión se entrega exclusivamente, ¿verdad?, a ese inversionista por un término de 50 años a partir del inicio de operaciones comerciales del canal, y que luego se prorrogarán 50 años adicionales a elección del inversionista. ¿Qué significa esto? Yo creo que al haberse definido el plazo con el inicio de operaciones comerciales significa que hasta que no inicien las obras del canal no empieza a contar este término. Lo que ha dicho el inversionista es que el canal va a estar listo en el 2020, que inician las construcciones en diciembre ahorita y que está listo en 2020. Como abogada, creo que de los abogados que lo están asesorando al inversionista, y aquí hay que distinguir claramente, el inversionista tiene sus empresas, sus asesores, su equipo de abogados, y por otro lado el Estado de Nicaragua debería de tener su propio asesoramiento ambiental, su propio asesoramiento jurídico, que realmente es una enorme duda quién ha estado asesorando al gobierno en este proyecto, porque sí conocemos todas las firmas que se mencionan de abogados, de empresas, todas esas trabajan para el inversionista, no para el Estado de Nicaragua. Entonces, yo tengo grandes dudas con la duración de esta concesión. De plano ya sabemos que son 100 años, pero yo creo que pueden ser incluso más de 100 años. O sea, estamos hablando de que el año pasado se entregó una concesión para varios megaproyectos, otros que no estén establecidos, y compromete al país por 100 años. O sea, no es cosa menor lo que ocurrió con esa concesión. Por eso es que es importante que tengamos una discusión sobre lo que significa y lo que dice la concesión. Ahora, ¿qué entrega el Estado de Nicaragua en esos instrumentos? Entregamos una serie de derechos a favor del inversionista. Yo solo voy a mencionar algunos.
Para empezar, el inversionista tiene derecho a reclamar los títulos de propiedad o los títulos de dominio de todas las propiedades, sean del gobierno o de dominio privado, o sea, de ciudadanos privados, que fueran razonablemente necesarias o deseables para hacer el proyecto. Cuando yo digo el proyecto, es el canal con todos los otros proyectos, ¿verdad? Y los otros que puedan venir. Todas las tierras que estén en las rutas que define el inversionista van a ser sujetas a un régimen de expropiación que yo voy a explicarles ahora en qué consiste. Pero no solo es el tema de la propiedad de la tierra, sino que hicimos una entrega de todos los derechos que tenía el Estado de Nicaragua para administrar tierra, aire, espacio marítimo, recursos naturales y agua. O sea, el inversionista tiene el derecho en todas las zonas que él determine de hacer uso como mejor considere de todos los recursos naturales y todas las propiedades que estén en esos territorios. Tan es así que tiene los derechos no solo de navegación, porque a veces pensamos, bueno, solo va a navegar por las áreas de la ruta, va a pasar por el lago y solo es navegación. No. Tiene el derecho de extender, de expandir, de dragar, de desviar, de reducir los cuerpos de agua, incluyendo los cuerpos de agua que están protegidos según la ley nacional. El caso del lago Cocibolco, el gran lago de Nicaragua, según la Ley General de Aguas, tiene una protección especial por razones obvias. Es nuestra mayor fuente de reserva de agua dulce y tiene un rol fundamental desde el punto de vista de la irrigación y desde el punto de vista del agua potable también. Maura, ¿qué ciudades son las que beben agua del lago ya en la actualidad? Fuigalpa, San Juan del Sur, Santo Tomás y San Miguelito. O sea, ya hay ciudades y poblados en este país que beben agua del lago, o sea, que esa es su fuente de agua. Entonces, obviamente es muy preocupante que el inversionista pueda hacer lo que quiera con cualquiera de los ríos o cualquiera de los recursos de agua de este país, porque ustedes se imaginarán la cantidad de agua que se requiere para el caudal del canal. Eso se lo va a explicar Maura más adelante. Yo solo lo que les quiero decir es que en esos artículos de los documentos firmados concedimos ya hace un año esos derechos. Ahora, yo he dicho también que esto representa una concesión de todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque cuando se firmaron los documentos del año pasado, realmente nunca se definió cuáles eran las partes del país que iban a verse afectadas. Solamente decía el Pacífico y el Caribe, puertos y salidas del canal en esa zona. Entonces, ¿qué significa eso? Que el inversionista tiene el derecho, por esos documentos que fueron firmados por el gobierno, emitidos por la Asamblea, de definir qué parte del territorio necesita o requiere para sus proyectos. Ahora, quiero comentarles un pequeño cambio que hubo de leyes en el país, que puede parecer menor, pero no es menor. Todo este tema del proyecto del canal inició en el gobierno actual con una primera ley, que era la ley 800 de julio del 2012. Cuando el gobierno emite esa ley tenía varios términos bastante buenos, diría yo, porque hablaba de que el gobierno iba a tratar de gestionar un proyecto como el del canal, creó la autoridad del canal, pero decía que lo que el gobierno iba a buscar era crear una empresa mixta, o sea, con capital público y capital privado, y que en esa empresa mixta Nicaragua siempre iba a ser dueño del 51% de las acciones, o sea, siempre íbamos a tener la mayoría de las acciones y por tanto no perdíamos nuestro derecho de decidir cómo iba a ser el proyecto, cómo se iba a gestionar. Y todo bajo las leyes nacionales. Pero un año después, cuando surge la ley 840, que es, digamos, la ley principal, digamos, o la ley madre ahorita en el tema del canal, un año después, en junio del 2013, los términos del proyecto cambian totalmente. La concesión ya no es para una empresa mixta, sino que para un empresario privado que además de hecho desconocido en el país, cuyos antecedentes tampoco se conocían en el país. Nicaragua pasa del 51% de las acciones a tener el 1% de las acciones al inicio del proyecto, con un 1% que va a ir creciendo durante el paso de los años hasta que dentro de 100 años seamos dueños del 100%, digamos, del proyecto. Se dijo que todas las propiedades y territorios que en la versión anterior del proyecto iban a ser siempre propiedad del Estado, ahora son propiedad del inversionista. Hay que hacer el trámite, ¿verdad? Pero van a ser propiedad del inversionista privado. Y además que ese inversionista no iba a estar sujeto a ningún tipo de sanción que establecen las leyes de Nicaragua, ni civiles, ni penales, ni administrativas. Es decir, se crea, lo que les dije en el principio, un régimen legal de excepción, o sea, un régimen legal especial para el proyecto, que trata de suprimir las normas vigentes en Nicaragua y serlas sustituidas por todos esos documentos que fueron firmados.
Ahora, yo quiero decirles que realmente yo creo que el gobierno nunca tuvo la intención de hacer esa empresa mixta y de que fuéramos dueños del 51%. ¿Por qué digo esto? No es una opinión mía, sino que cuando uno investiga todos los documentos, las sociedades que fueron creadas para gestionar el proyecto, uno se da cuenta que inmediatamente después de que sale la ley 800, ellos empiezan a firmar documentos en los que ya tenían obligación. 2012 hasta junio del 2013, lo supimos posteriormente. Todo eso fue negociado en secreto, lo cual obviamente levanta grandes preocupaciones porque no es posible que haya una negociación de esta envergadura sin que se supiera y sin que se pusiera en opinión pública. Después lo que ocurrió es lo que ya todos sabemos, que se emitió la ley 840 por la Asamblea Nacional y que esa ley en menos de 7 días hábiles fue aprobada de manera apresuradísima en la Asamblea Nacional, sin que mediara licitación, sin que hubiera consulta ciudadana, simplemente fue aprobada como un mero trámite. Y se lo digo así porque los documentos que introdujo el presidente en junio de 2013 son exactamente los mismos que publica la Asamblea Nacional el 14 de junio del 2013. O sea, no se cambió absolutamente nada. La Asamblea discutió entre horas en plenaria y simplemente lo aprobó. Entonces realmente ya había, digamos, una intención de todo este periodo en el que fueron elaborando todos los documentos, de que eso fuera aprobado de manera rápida y veloz en la Asamblea Nacional, que fue lo que ocurrió, pues, limitando la posibilidad de los ciudadanos de reaccionar, ¿no?, respecto a lo que dicen los instrumentos y respecto al proyecto. Fue aprobada con 61 votos a favor, 25 en contra, una abstención y 2 votos presentes. Pues ahí está la lista de diputados que lo aprobaron. ¿Qué pasó después? Después no han ocurrido muchas cosas, o sea, lo único que sabemos es lo que vemos en los medios de comunicación, porque lamentablemente no hay una instancia que oficialmente esté reportando lo que pasa con el proyecto. Todos vivimos así, como medio leemos un artículo en el periódico y medio vamos sabiendo qué es lo que va pasando, o por ahí hay una conferencia de prensa, pero realmente no hay una entidad del Estado que esté emitiendo información ordenada, sistematizada y clara de lo que está pasando con el proyecto. Lo único que sabemos es que hubo una reunión de la Comisión del Canal en noviembre del año pasado, que sacaron resoluciones, y después la llegada de Wang Jing al país el 5 de julio, que son las imágenes que ustedes pueden haber visto en la televisión. 2 días después, la Comisión del Canal sale aprobando de manera unánime la nueva ruta, la ruta definida del canal, igual sin que hubiera un proceso de discusión, de debate, de análisis. Simplemente fue un anuncio a la ciudadanía diciendo el canal va a pasar por aquí. Después de eso, la empresa HKND Group, junto con la empresa contratada por HKND para hacer los estudios ambientales, que es la empresa ERM, hicieron lo que ellos le llamaron consultas. Pero la verdad es que nosotros creemos que solo eran ferias informativas porque no estaban los documentos técnicos ahí, pues, sino simplemente información general del proyecto. ¿Qué va a pasar después? Desde el punto de vista de la gestión del proyecto, nadie sabe. Lo único que sabemos es que hay una intención de que las obras inicien en diciembre y que el proyecto esté listo en el 2020. Es lo único que sabemos por declaraciones que aparecen en los medios, ¿verdad? Pero no por ningún documento formal. Este fue el evento de anuncio de la ruta, el 7 de julio. Como ustedes saben, la ruta final escogida, algunos estuvieron viendo los mapas allá afuera, es la ruta 4. Primero habían 6 rutas, después quedaron en 4, después quedaron en 2 y al final se escogió la ruta 4 para el canal, que pasa por Brito, Las Lajas, Tule, Punta Gorda. Después Maura les va a enseñar un mapa súper detallado para que vean qué comunidades van a verse afectadas por la ruta anunciada. Estas son las dimensiones del proyecto del canal. Maura tiene alguna información de las dimensiones de otros proyectos, pero de los otros proyectos como las áreas de libre comercio, una ciudadela que anunciaron, no me voy a meter en nada de eso porque es mejor que lo vean con los mapas que trae Maura preparados. Ahora, ¿por qué digo yo que se suprime el régimen jurídico nacional, o sea, las leyes del país? ¿Por qué no se van a aplicar al proyecto? Lo digo yo no como una interpretación mía, sino porque lo dice la ley del canal en su artículo 24. Y dice así: la presente ley modifica y deroga cualquier ley o disposición y cualquier otra legislación, reglamento o requerimiento de entidad gubernamental que expresa o tácitamente se oponga o sea incompatible con los términos del Acuerdo Marco de Concesión. MCA significa Acuerdo Marco de Concesión.
que es un documento que fue firmado después de que sale la ley 840 y entra en vigencia en el país. Se firma un documento de 120 páginas que es el que realmente regula el negocio y el proyecto del canal, que es un documento, les digo, enredado de leer porque se ve que fue hecho por abogados que lo hicieron casi imposible de interpretar, pero si uno lo estudia con detenimiento puede darse cuenta de algunas de las cosas que dicen esos documentos. Entonces, cualquier ley que se oponga a lo que dice la ley del canal no tiene vigencia para el proyecto del canal. Obviamente en otras partes del país seguimos igual, pero en los territorios y en las áreas del proyecto o en las acciones que realiza el inversionista, si contradicen las leyes del canal, entonces no tienen vigencia. Les voy a contar rápidamente el tema de la expropiación, porque a los lugares a los que hemos ido siempre es un tema de mucho interés. No me voy a meter en detalle en el procedimiento, lo único que quiero que sepan es que lo que dice la ley del canal es que es de interés del pueblo de la República de Nicaragua la expropiación de cualquier bien inmueble o derecho, ¿verdad?, sobre el bien inmueble que sea razonablemente necesario para efectuar una parte o todo del proyecto. Insisto, el canal, el oleoducto, los puertos de aguas profundas, los centros turísticos, todos esos proyectos. Ya sea propiedad privada, propiedad comunal de las regiones autónomas o de las comunidades indígenas o propiedad de cualquier entidad gubernamental. Dicha expropiación va a ser llevada a cabo por la Comisión del Canal. Hay un intermediario entre los ciudadanos y el inversionista privado, y ese se llama Comisión del Canal, que está integrada por 14 funcionarios públicos, que después les voy a enseñar quiénes son. ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Para hacérselos así como un cuento, va a ser así. Según la ley, ¿verdad? Yo no sé si el gobierno lo va a gestionar de otra manera, no sé si el inversionista lo va a gestionar de otra manera, eso yo no lo puedo anticipar. Lo que yo quiero que ustedes sepan es lo que dice la ley, ¿verdad? Porque la ley fue emitida con una intención, o sea, con la intención de regular el proceso y de darle seguridad al inversionista de que las cosas se iban a hacer a como las habían arreglado previamente. Entonces, ¿cómo va a ser? El inversionista va a decir, bueno, yo voy a ocupar estas áreas, en estas áreas vive Juan, Pedro, vive la Maura tiene tantas manzanas, yo requiero que esas propiedades pasen a ser de mi propiedad para poder ejecutar el proyecto. Eso se lo entrega a la Comisión del Canal. La Comisión del Canal es la que va a hablar con los ciudadanos y le va a mandar una notificación de expropiación diciéndole 15 días después de que se lo pida el inversionista, tiene que mandarle la carta al ciudadano diciendo, bueno, en función del proyecto del canal, su tierra va a ser expropiada. Ahora, lo que dice la concesión es que los propietarios de cualquier propiedad que sea requerida no tienen derecho de objetar la decisión, ni tampoco el tiempo ni el alcance. Lo único que pueden tratar de reclamar es el monto de la expropiación. Ahora, el monto de la expropiación, o sea, la indemnización que te van a pagar por tus tierras, también está definida en la ley, y ese es el valor catastral de la propiedad al año pasado, o sea, a junio del 2013, y dice la ley también que no se van a reconocer mejoras que hayan ocurrido después de esa fecha. Obviamente este es un tema súper complicado porque todo el mundo sabe que el precio del mercado es mucho mayor que el valor catastral y hay una enorme incertidumbre que cuánto le van a pagar a la gente que va a sufrir expropiación, hay una enorme incertidumbre sobre a dónde van a ser trasladados, porque la expropiación no es solo te saco de aquí y te das tu tierra, sino dónde los reubicas, qué impacto tiene desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista sociológico. Todo eso son enormes dudas que yo no les puedo responder, pero solamente quería que supieran eso y también que sepan que aunque las regiones autónomas y las propiedades de pueblos indígenas están protegidas en la Constitución del país por un régimen especial, la ley del canal dice claramente que no importa la existencia de esas otras leyes, sin requerir el consentimiento o aprobación del Consejo Regional o de los municipios, se va a realizar la expropiación. O sea, no se van a aplicar todas las leyes vigentes en el país o tratados internacionales que protegen los derechos de pueblos indígenas sobre su territorio o las leyes de autonomía de la región del Caribe, en este caso sobre todo la raza. Entonces, eso lo dicen los instrumentos de la concesión del canal. Más o menos, ¿cuánto va a durar el proceso de expropiación? Si yo sumo los plazos que dicen los instrumentos, calculo que va a durar unos 4 meses, entre si alguien se opone, ¿verdad?, y trata de pelearla, y bueno, la negociación, lo que pueda suceder unos 4 meses. Después de que esa persona es expropiada, van a pasar 3 meses para que le paguen indemnización.
Como les digo, no sé cómo va a ser en la práctica, no sé si están haciendo los estudios para definir qué tierras van a ser afectadas. Lo único que sé es lo que dice la ley, cómo lo van a hacer según la ley. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, si hay otro aspecto importante que es el tema de las propiedades del Estado. Porque la ley dice que cuando haya que entregar una propiedad del Estado al inversionista privado, en ese caso no se va a pagar ninguna contraprestación. O sea, es una entrega gratuita de las propiedades del Estado a favor del inversionista. No lo dice yo, lo dice la ley, no se pagará contraprestación cuando la propiedad requerida sea propiedad de cualquier entidad gubernamental. Por entidad gubernamental se entiende no solo las propiedades de las entidades del Estado en un sentido general, sino también las propiedades de autoridades municipales. Y yo tengo mi gran duda de que si van a meter en este régimen las propiedades comunales, porque incluye también a los gobiernos territoriales. No sé cómo lo van a hacer, pero lo que les quiero decir es que a los inversionistas o a los propietarios privados les van a pagar una indemnización, valor catastral, pero si las propiedades son del Estado, van a ser entregadas gratuitamente a favor del inversionista. Ahora, ¿cuánto nos van a dar a nosotros? O sea, ¿cuál es el pago que tenemos? Digamos, dimos derechos sobre recursos naturales, sobre todo el territorio nacional, beneficios fiscales, un montón de cosas. ¿Qué vamos a recibir nosotros? Yo les voy a decir lo que dice la ley. No soy economista y no me puedo pronunciar sobre las proyecciones de los beneficios indirectos del proyecto. ¿A qué me refiero? Los ejes discursivos del gobierno es que se va a generar un crecimiento de Producto Interno Bruto, ¿verdad? Un crecimiento de la economía nacional y la generación de empleo. Eso realmente yo no puedo decirles qué porcentaje va a ser o qué va a pasar, no es mi ámbito de conocimiento, pero lo que sí les puedo decir es lo que dice el instrumento legal firmado de lo que le van a pagar al Estado de Nicaragua como pago directo, ¿verdad? Lo primero que dice es que nos van a pagar 10 millones de dólares durante 10 años, o sea, un total de 100 millones de dólares como pago directo por todo lo que entregamos, ¿no? Ahora, quiero decirles que hay 3 problemas con lo que dice la ley sobre esto, porque lo primero que dice la ley es que el inversionista va a procurar pagarnos. O sea, no está obligado a diferencia de otras obligaciones que aparecen ahí. Él va a intentar, si las condiciones lo permiten, pagarnos 10 millones por 10 años. Ahora, dice que nos va a pagar hasta 10 millones. O sea, establece un límite superior, pero no dice cuál es el límite inferior. O sea, no dice, le pagará al Estado de Nicaragua 10 millones. No, dice, le pagará al Estado de Nicaragua un monto de hasta 10 millones, o sea que puede ser menos de 10 millones, puede ser 1 millón, puede ser $1, puede ser cualquier cosa, porque la ley no dice claramente el monto definitivo que se va a pagar. Pero hay otro problema, porque dice también que nos van a pagar a partir de la entrada en operaciones del canal. O sea, cuando entre en operaciones del canal durante 10 años nos van a pagar 10 millones de dólares. Ahora, quiero decirles que 100 millones de dólares, que es el monto total que le van a pagar a Nicaragua, realmente es un monto, parece mucho, pero es un monto menor si tomas en cuenta que es una concesión de 100 años. O sea, viene siendo $1 millón por año. Y en Nicaragua, por año, solo de la cooperación venezolana recibimos 500 millones de dólares por año. Y para una entrega de derechos de 100 años, solo vamos a recibir 100. Entonces, obviamente, aquí, en mi opinión, hay un problema con cómo se negoció el monto del beneficio económico. Ahora, el segundo beneficio o pago al Estado de Nicaragua, la transferencia de acciones. Este es un proyecto que está en manos de un inversionista privado, se crearon sociedades para gestionar el proyecto y se supone que Nicaragua va a ir subiendo del 1% de las acciones, el segundo año 2%, el tercero 3% y así hasta que lleguemos a los 100 años y seamos dueños de todas las acciones del proyecto. ¿Qué pasa con esto? Primero, lo que sucede es que una vez más está subordinado a la entrada en operaciones del canal. O sea, hasta que no entre en operaciones del canal, no empezamos a acumular la cantidad de acciones establecidas, digamos, en el documento. Cuando uno lo lee así a simple vista, parece, no se da percata de esto, pero cuando uno lee las definiciones de fecha clave, por ejemplo, en el documento este de 120 páginas que les digo, uno se da cuenta que la fecha clave es de entrada en operaciones del canal. La pregunta es, si no entra en operaciones del canal, ¿nos van a pagar los 10 millones durante 10 años? ¿Nos van a transferir las acciones? Nadie sabe porque realmente todos los beneficios económicos están subordinados al proyecto del canal.
¿Cómo vamos a tener acciones en los otros subproyectos? No les puedo responder porque todo está regulado como si el único proyecto fuera el canal y realmente no es así. Ahora, ustedes van a decir, va a entrar dinero por impuestos, ¿no? O sea, bueno, tal vez es poco el dinero del pago directo, pero podemos tal vez ingresar por impuestos. El problema es que los instrumentos del canal dicen que el inversionista está excluido, eximido, exonerado y liberado de toda obligación legal de cualquier tipo de pagar impuestos. O sea que en los 100 años o más de 100 años que dure la concesión no va a entrar ni un peso a Nicaragua en concepto de impuestos. Porque la ley dice que no solo para los proyectos directos, si el inversionista subcontrata, digamos, a una empresa nicaragüense que le haga, qué sé yo, contractores, remueva tierra o algo así, esa empresa también va a tener el beneficio de no pagar impuestos por esa obra. Entonces tampoco va a haber un ingreso por la vía de los impuestos. Ahora, hay una serie de obligaciones complicadas que asumió el Estado de Nicaragua, en las cuales tenemos que responderle al inversionista si ocurre algo que impida la realización del proyecto. En cada uno de estos casos las consecuencias jurídicas son diferentes, pero yo les voy a mencionar quizás una de las más complicadas, que es cualquier tipo de acción que genere el Estado que produzca una demora o un atraso al proyecto. El inversionista puede demandar al Estado de Nicaragua ante un tribunal de arbitraje y pedir que Nicaragua le pague, le indemnice por los daños ocasionados por cualquier atraso. O sea que si ellos dicen que las obras inician en diciembre y digamos que el Marena, pues el Ministerio de Ambiente dice, un momento, no estoy listo para dar los permisos ambientales porque necesito por lo menos 8 meses para estudiar los documentos. Si el Marena hace eso, el inversionista, según estas cláusulas, puede demandar al Estado de Nicaragua por atrasar el proyecto, lo cual es una trampa bien grande porque limita la actuación de todas nuestras instancias que deben de regular, ¿no?, los impactos de este proyecto, porque debe de estar subordinado al cronograma de tiempo y de ejecución que el inversionista define. Ahora, en caso de fenómenos naturales, lo que dice la concesión es que si ocurriera un terremoto, por ejemplo, en esa zona, o hubiera una tormenta o hubiera un tsunami, si eso dura más de un año, entonces el inversionista tiene derecho a decir que se canceló el contrato. O sea, bueno, pasó un año más, no logramos resolver esta situación, se concluye el contrato y hasta ahí llegamos. Lo cual me lleva a la pregunta, y si estamos a medio palo en la construcción de las obras, ¿qué va a pasar? Simplemente se va el inversionista y nos quedamos nosotros. ¿De qué forma? No queda claro. Lo único que les digo es que en estos escenarios también creo que hay implicaciones negativas para el Estado de Nicaragua. Igualmente dice que si hay disturbios, que si hay protestas, que si hay algún tipo de huelga en contra del proyecto, el inversionista, si eso dura X cantidad de tiempo, no me voy a meter en detalle, también puede demandar al Estado de Nicaragua porque eso atenta contra el proyecto. Y son cosas pues que están en ese documento marco. Ahora, no esperen que nada relacionado a este proyecto se resuelva en un tribunal o en un juzgado nacional. Lo que dice la concesión es que cualquier conflicto relacionado con el proyecto se va a llevar a un tribunal de arbitraje internacional en Londres, que se lleve en el idioma inglés, y todo se va a resolver en esa instancia. Cualquier conflicto que haya entre el Estado de Nicaragua y el inversionista no se resuelve en el país. Ahora, hay un problema serio porque Nicaragua, cuando firmó esos documentos, renunció a su inmunidad soberana. ¿Qué significa eso? Los estados tienen un beneficio jurídico en caso, digamos, de demanda, de que, bueno, poder demandar al Estado, pero lo que tiene que ver con las reservas del Estado, que son las reservas internacionales del país, que permiten darle estabilidad a la moneda, a las exportaciones, a las importaciones, eso no se toca en el escenario de una demanda. Esa es la inmunidad soberana. Sin embargo, en este caso, el Banco Central firmó documentos a favor del inversionista diciendo que si el inversionista nos demanda, digamos, en algún escenario y Nicaragua tiene que pagarle, nuestras reservas internacionales no están protegidas. O sea que si sufrimos una demanda millonaria en el futuro, pueden ir sobre todas las cuentas del Estado, las reservas internacionales, es decir, generaría ese caso una situación de inestabilidad en el país. Ahí está. Ahora, solo quiero, para ir en los últimos 10 minutos, deshacer un mito que existe en este país. Todo el mundo piensa que la concesión es de HKN Group y de este chino, y que es un chino, un privado que vino y es el dueño de todo el proyecto, y él es
digamos, el todopoderoso del proyecto y que va a conseguir 50.000 millones de dólares para hacer el proyecto y los proyectos vinculados. ¿Por qué quiero deshacer eso? Porque en realidad la concesión del canal no fue entregada a HKND Group, fue entregada a una empresa nicaragüense que se llama, y quise poner el artículo para que ustedes lo lean también, concesión exclusiva a favor del inversionista, ¿verdad? El inversionista, denominado Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A., es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de Nicaragua, bajo los servicios de Taboada y Asociados. Esa empresa nicaragüense tiene el derecho, según la ley, de transferir o de ceder sus derechos sobre el proyecto. Pero la concesión no es de HKND Group ni es de Guanyin, es de una empresa nicaragüense cuyos socios conocemos quiénes son los socios pantalla, por decirlo así, pero no conocemos realmente quiénes son los socios del negocio. Ellos pueden decir, bueno, le entrego a tal empresa o a tal sociedad los derechos sobre el puerto, o le entrego los derechos sobre la operación del proyecto, o los derechos para construir. Pueden ser muchas cosas. Yo quiero que sepan que ya tenemos identificadas por lo menos 4 sociedades anónimas que están detrás de la concesión. Entonces es muy importante que sepamos que no solo HKND Group, sino que hay otras sociedades. Está esta, que es la nicaragüense, que fue constituida en noviembre del 2012, o sea, unos meses antes de que se entregara la concesión, se crea la empresa. Ninguna de las empresas detrás del proyecto del canal son empresas que tengan antecedentes en construcción de proyectos de infraestructura, ni nada por el estilo. Son sociedades creadas para este proyecto. Lo que pasa es que ellos están subcontratando a otras empresas grandes. Cuando ustedes escuchen hablar CRCC, que es la China Railway Construction Corporation, no son empresas que tienen los derechos sobre el proyecto, son subcontratadas para hacer las cosas que estas empresas no pueden hacer porque no tienen experiencia. Hay otra empresa que esa sí se llama HKND Group, pero esa está inscrita en las Islas Caimán, también fue creada en noviembre de 2012, o sea, unos meses antes de la entrega de la concesión. Y hay otra que se llama HKC, o ese nombre largo, que fue creada, está registrada en Hong Kong, y al menos una 4ª sociedad, bueno, estamos en proceso de hacer algunas investigaciones sobre eso. Pero lo que les quiero decir es que, considerando que la concesión entrega todos estos derechos, no es menor saber quiénes son las empresas que están, quiénes son los socios. No podemos quedarnos con el cuento de que solo Guanyin, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no sabemos nada de esas sociedades? ¿Por qué no sabemos nada de esos socios? Porque se firmaron documentos que dicen que toda la información técnica y toda la información comercial del proyecto se va a mantener bajo la más estricta confidencialidad. Son cláusulas que fueron firmadas y que yo creo que tenemos que luchar contra esas cláusulas porque no nos permiten saber a ciencia cierta quién se va a beneficiar de este proyecto. Ahora, sí les puedo decir que la empresa nicaragüense, por información que está en el registro público, sabemos que cuando se creó con un capital social de 10.000 córdobas, o sea, un capital de $400. A un córdoba cada una de las acciones. Esa es ustedes saben, cuando se inscribe una sociedad, se inscribe con un capital inicial. El capital inicial de la empresa a la que se le entregó la concesión del canal es de $400. Yo no les puedo decir ahora si creció, si le metieron más dinero, eso no tengo acceso a esa información. Lo otro que les puedo decir es que quienes aparecen como socios de esa empresa, que es la empresa del canal, son 2 abogados de la firma Taboada y Asociados, que claramente están actuando, digamos, como, no voy a decir testaferro, voy a decir como pantalla pública de quiénes son los socios. Pero realmente no me van a decir a mí que la concesión del canal se le entregó a 2 abogados nicaragüenses. Entonces ahí hay cosas que generan mucho ruido y generan mucha incertidumbre. Porque ¿por qué no aparece, por ejemplo, si Guanyin es socio, por qué no aparece directamente como socio? Son cosas que yo no les puedo decir. Sí logramos confirmar que hay una empresa en Islas Caimán registrada con ese nombre, no pudimos acceder a la información de los socios y estamos en proceso de averiguar un poco más sobre las sociedades. Ahora, rápidamente, si estas son las empresas, si estos son los derechos, ¿quién nos representa a nosotros? O sea, ¿quién es la entidad del gobierno que nos representa a nosotros en todo esto? Entonces se creó una comisión del canal que tiene un montón de atribuciones que en mi opinión son excesivas. Realmente es como que se haya creado un superministerio que va a regular todo el proyecto. Y una de las cosas claves que ustedes tienen que saber es que esa comisión del canal puede actuar en nombre y representación de cada entidad gubernamental. Ustedes van a decir, bueno, en nombre del gobierno, no.
Entidad gubernamental es autoridad nacional, regional, local, municipal, ministerio, legislativa, fiscal, Banco Central, entidad autónoma. Es decir, la Comisión del Canal puede actuar en nombre incluso de los alcaldes de los municipios, puede actuar en nombre incluso de las autoridades locales o regionales. Esto no lo digo yo, son las definiciones que establece el acuerdo marco. ¿Cómo lo va a gestionar el gobierno? Vuelvo a insistir, no sé. Pero lo que dicen los instrumentos es que esa comisión puede firmar legalmente documentos en representación de todas estas autoridades. Con excepción de las autoridades de cortes y tribunales, que hay una contradicción entre la ley y el acuerdo marco, pero en principio no debe de poder firmar en nombre de ninguna autoridad judicial. Va a emitir una serie de documentos de consentimientos relacionados con el proyecto, a registros, aprobaciones, permisos, autorizaciones, inscripciones, o sea, todo lo que se requiera gestionar lo va a hacer la Comisión del Canal y lo va a entregar al inversionista. Ahora, ¿quiénes integran esa comisión? No, ya estoy concluyendo. Quiero que los conozcan porque son los funcionarios que pueden actuar en nombre de todos los ciudadanos y de todas las autoridades. Son 14 funcionarios. Estos que están aquí es la Junta Directiva. La autoridad del canal, ¿verdad? Manuel Coronel Caux, la ministra de Ambiente Juana Argeñán, el ministro de Hacienda Iván Acosta, el delegado de ProNicaragua Álvaro Baltodano, el delegado especial del presidente para el río San Juan, que es Pastora, y el secretario del presidente en la costa atlántica, que es Humberto Campbell. Esta es la junta directiva. Ahora, hay otros funcionarios más en la comisión. Poloquis, que es el secretario privado del presidente para políticas públicas, los directores de Telcor y Aeropuertos, Orlando Castillo Padre, Orlando Castillo Hijo, el de la portuaria, Virgilio Silva, Chico López de Petroní y por ProNicaragua, Laureano Ortega. Y luego dos diputados de la Asamblea Nacional, Jenny Martínez y Edwin Castro, que es el jefe de la bancada de Frente. En la resolución que sacaron el 7 de noviembre, esta es la única foto que tenemos de una reunión de la Comisión del Canal, que fue la única reunión que yo sé pues, que se hizo, que fue esa de noviembre. Decidieron incorporar a dos funcionarios más, un representante de la policía, Francisco Díaz, y un representante del ejército, Oscar Valladares. Todos ellos son los miembros de la comisión, todos ellos van a gestionar el proyecto en representación del Estado. Un equipo técnico que lo asesora, pero tiene un rol distinto. Pero algunos de esos son los que ustedes han visto más en los medios de comunicación. Están dos representantes del COSEP, Benjamín Lanza y Chanito Aguirre, un representante del AMSAM, siempre se me olvida el nombre de este señor, del CNU Telemaco Talavera, y Camilo Lara, que presuntamente representa a los ambientalistas, pero pues no, los ambientalistas tienen cuestionamientos, no al rol de Camilo Lara ahí. ¿Quiénes no están en la comisión? No está la Autoridad Nacional del Agua, que se supone que es la autoridad que regula los recursos hídricos de este país, no es parte de la comisión. INETER, que es el órgano especializado en asuntos territoriales de este país, tampoco está. No está la Procuraduría, no está la Contraloría, no está la Energía, no está el Ministerio de Transporte e Infraestructura, no sabemos por qué no están. Por alguna razón es que no están, ¿verdad? Pero yo no les puedo decir por qué razón es. Y tampoco están los más graves desde mi punto de vista, que a fuerza de lo que dice la Constitución y las leyes deberían de estar. No es posible que haya una comisión que gestione el proyecto sin las alcaldías municipales que van a verse afectadas, sin el Consejo Regional de la RAAS y sin los gobiernos territoriales que se van a ver afectados. Pero lamentablemente, hasta donde nosotros conocemos, de la información que hemos dado seguimiento, no son parte de la Comisión del Canal. Muchos ciudadanos, entre ellos yo, hicimos un trámite para que la ley fuera declarada inconstitucional el año pasado. 180 ciudadanos, más de 34 recursos, una de las leyes más recurridas en la historia de Nicaragua. Peleamos para que la Corte Suprema de Justicia dijera esta ley es inconstitucional. En mi argumento yo creo que viola más de 45 artículos de la Constitución. Sin embargo, lo que ocurrió, como ustedes bien saben, es que en diciembre del 2013 la Corte sacó una sentencia muy pequeñita de 20 páginas diciendo que no, que ninguno de esos argumentos era válido y que la ley sigue vigente para el país. Ahora, quiero decirles que también los documentos de la ley del canal y el acuerdo marco obligaban al Estado de Nicaragua a dos cosas. Uno, a reformar la Constitución en el lapso de 18 meses, lo cual es muy grave porque imagínense un documento firmado con un privado que obligue a un país entero de 6 millones de habitantes a cambiar su Constitución para que la concesión tenga cobertura constitucional es muy grave desde el punto de vista legal. Sin embargo, ahí decía que se iba a reformar
Y fue de hecho lo que ocurrió este año. ¿Se acuerdan que hubo una reforma a la Constitución este año? Entre otras cosas que metieron en la reforma, también metieron unos artículos que le dan o tratan de darle cobertura legal al proyecto del canal, que ya dice pues que el proyecto del canal es de interés nacional, etcétera, en la Constitución del país. Pero también decía que si la Corte Suprema declaraba inconstitucional la ley, que era lo que muchos queríamos, entonces el Estado de Nicaragua iba a tener que compensar al inversionista por los daños ocasionados. Si cambia la ley del canal, si se deroga, si se modifica, lo que sea que pase con esa ley, por los documentos firmados le dan derecho al inversionista a demandar al Estado de Nicaragua por incumplimiento. Lo cual quiere decir que se hicieron un montón de candados legales para garantizar que nunca cambiara la concesión y que el inversionista tuviera 100% garantía de que él iba a poder tener manejo sobre todo esto. Ahora, desde el punto de vista jurídico, realmente las leyes del canal y todos esos instrumentos son inconstitucionales. Tienen que ser analizados a la luz de la Constitución que estaba vigente en ese año, y creo que aunque la Corte haya emitido una sentencia, eso no nos quita de la mano realmente los planteamientos de fondo, y es que según la Constitución de Nicaragua no podía aprobarse una concesión de esta manera, porque antes de aprobarla tenía que haber tenido autorización de los municipios y de las regiones autónomas. Entonces, quiero concluir mi presentación diciéndoles que además de esto que yo he dicho, hay que pensar mucho en las consideraciones históricas, las consideraciones económicas, las consideraciones ambientales, pero también las consideraciones geopolíticas. ¿Por qué? Porque en la historia de Nicaragua el tema del canal nunca ha sido un tema que lo inventamos nosotros nicaragüenses. Siempre ha estado vinculado con intereses económicos de grandes potencias. Y esa ha sido la historia, por ejemplo, del Tratado Chamorro-Bryan, que como ustedes saben, fue un tratado que le entregaba absolutos derechos a Estados Unidos, pero era con la intención de que no se construyera un canal en Nicaragua para que se construyera el canal de Panamá. Este es un mapa que es del mismo inversionista. Este es un mapa que publicó Guanyin en su sitio web de telecomunicaciones, en donde él anuncia la ruta comercial que él como inversionista y con quienes estén detrás de él quieren promover. Nicaragua es solo una pequeña parte de ese plan global. Después hay otros proyectos como por ejemplo un puerto de aguas profundas que van a construir en Ucrania, en el área de Crimea, que es el área donde hay un conflicto ahorita entre el gobierno ucraniano y los rusos, y otras concesiones que tienen otras partes del mundo. Esto es para decir que cuando discutamos este tema tengamos presente que siempre van a haber grandes intereses detrás de este proyecto, y que la gran pregunta de fondo, me voy a saltar todo esto para que tengamos más tiempo para debatir, es si realmente en la concesión del canal, tal cual fue entregada en la actualidad y tal cual se puede proyectar su impacto, si realmente va a beneficiar a Nicaragua o a quién va a beneficiar. Yo no quiero excederme de los ámbitos en los que yo sí puedo decirle a ciencia cierta que desde el punto de vista jurídico esto es lo que dicen los instrumentos, pero obviamente hay que valorar otras cosas, y la idea de este espacio es que tengamos una discusión sobre todos esos otros aspectos, pero sobre todo que no nos quedemos sin discutirlo, sin fomentar un debate público, sin tratar de tener un planteamiento propio, porque es una concesión que compromete durante más de 100 años al país, va a tener serias implicaciones ambientales, no solo desde el punto de vista ecológico, sino desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, de la posibilidad de garantizar la seguridad alimentaria de este país, y otros elementos que Maura les va a presentar más adelante. Entonces yo con esto concluiría mi presentación. Les agradezco mucho. Social, ambiental y legal referidos al tema del proyecto del Gran Canal Interoceánico. Mónica me ha pedido de que en esta ocasión trate de hacer lo más corto posible la información que tenemos. Vamos a tratar de hacerlo. De todas formas, hay muchísima información que no les traje, pero igualmente a la hora de preguntas, respuestas y comentarios podemos ampliar mucho más en relación a este tema. Bueno, como ustedes ya saben, el proyecto del Gran Canal Interoceánico es un proyecto que incluye canal húmedo y todos los otros proyectos que ya les había mencionado Mónica. Decirle de que sería el segundo proyecto de canal interoceánico en la región centroamericana. Y para nosotros ha sido importante poder hacer este estudio para poder conocer un poco cuáles son principalmente las comunidades que van a ser afectadas con la construcción de este megaproyecto. Hay varias cuencas hídricas involucradas
realmente son 5, y dentro de ella una de las más importantes, que es la cuenca de los Grandes Lagos y el río San Juan, que después vamos a referir un poco más en detalle con eso. Decirles de que nosotros hemos elaborado este mapa en base a la información que ha sido suministrada por parte de la empresa HKND y la empresa consultora ERM, que fue contratada para la elaboración de los estudios de factibilidad técnica, ambiental y social. Nosotros todo lo que les voy a presentar acá es información que básicamente hemos recopilado de la misma información que ha generado la empresa concesionaria, pero que hemos cruzado, ¿verdad?, toda esta información con la información que hay oficial en las fuentes de INETER, principalmente el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y otras instituciones públicas, ¿verdad? O sea que esto, lo único que hicimos fue superponer toda esta información, pero no es información que nosotros nos sacamos de la manga, como han querido decir muchos, y principalmente los representantes de la Comisión del Gran Canal Interoceánico. Decirles que nosotros, esta es la ruta que ha sido identificada y que ha sido seleccionada por parte de la empresa HKND. Comentarles de que el año pasado nosotros iniciamos con la realización de 4 estudios paralelos realmente. Un estudio era para cada una de las rutas que estaban previstas en ese momento, ya que en su momento pues, no teníamos conocimiento de cuál era la que iba a ser seleccionada. Y ya el 7 de julio de este año ya nos quedamos definitivamente, ¿verdad?, con la ruta que fue seleccionada por parte de la empresa, pero no únicamente retomamos la información que está exactamente sobre la ruta donde va a ser construido el canal húmedo, sino que también hemos delimitado un área de influencia de 10 kilómetros al norte y 10 kilómetros al sur a partir del borde del cauce del canal húmedo. Estos 10 kilómetros es debido a que ERM, ¿verdad?, la empresa consultora, ha identificado de que esa franja de 20 kilómetros es considerada como el área de impacto directo del proyecto. Ellos hasta el momento no han identificado y no han indicado cuáles son los recursos que están contenidos en esta área y cuáles son las poblaciones que están contenidas en esta área. Y nosotros hemos retomado esta información y hemos incluido la localización de los principales poblados que hay sobre la ruta, y hemos logrado identificar, en base a las cifras oficiales de gobierno, de que solamente en esta área de 10 kilómetros a cada lado de la ruta hay un aproximado de 277 comunidades o poblados, dentro de los cuales se incluyen 4 cabeceras municipales: San Miguelito, Buenos Aires, San Jorge y Tola, y una cabecera departamental que es Rivas. Entonces, realmente es una gran cantidad de poblados, y si ustedes al final desean mayor información, nosotros les vamos a compartir de un aproximado de número de hogares, número de personas, y también estamos ahorita haciendo una estimación a futuro, de acuerdo a las estimaciones y las proyecciones futuras del Instituto Nicaragüense de Estadística, para ver cuál va a ser la cantidad de población que podría estar siendo afectada con la construcción de este canal. Además de esto, nosotros hemos identificado ya hemos puesto ahí algunos de los proyectos que han sido ya previstos, ¿verdad? De los mismos, dentro de los cuales está principalmente el Lago Atlanta, que es un área de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados, o sea, 8 veces más grande que la presa y la represa que están haciendo para Tumarín. Entonces, este Lago Atlanta, que va a estar en la zona de la región autónoma del Atlántico Sur, va a ser casi 8 veces más grande que la represa de Tumarín. Y acá podemos ver un poco más a detalle cuáles son algunas de las comunidades y por dónde es que pasa exactamente la ruta. Recordemos de que esta línea roja que está acá es el límite de la zona de influencia directa, y podemos ver ahí, ¿verdad?, algunas de las comunidades que están, y la gran cantidad de comunidades que están dentro de estas zonas de influencia directa, y ustedes después lo van a poder ver con mayor detalle. Y además del Lago Atlanta, hemos incluido lo que se presentó el día 7 de julio por parte de las empresas, y es la localización de los otros subproyectos que no estaban dentro, algunos de ellos no estaban dentro de la ley, ¿verdad?, pero que están integrados en la bolsa negra que dice Mónica, que son
otros nuevos subproyectos que se les puede imaginar al empresario, al concesionario, y que si es del interés de ellos realizarlo, perfectamente lo pueden hacer. Entonces acá, esto que tenemos, se supone que por aquí es donde estaría la ruta del canal húmedo. Esto que está acá, se supone que ahí ya estaría el corte definitivo. Y aquí estaría el complejo, la zona de libre comercio, ¿verdad? Esta zona de libre comercio, ya les digo cuánto tiene 29.2 kilómetros cuadrados, según la información que ellos han dado, solamente esto. Acá es donde se quiere hacer el área, donde se pretende hacer el aeropuerto internacional, que solamente de infraestructura este aeropuerto va a tener 2.5 kilómetros cuadrados. La parte del complejo turístico San Lorenzo, que hay que mencionar de que ya existe un complejo turístico ahí que está en manos de inversionistas extranjeros, y que si está esto acá incluido, al parecer también ellos van a ser expropiados y van a ser afectados con la construcción de este canal. Y este complejo turístico tiene o va a tener solamente de infraestructura 6.94 kilómetros cuadrados de superficie. Y esta parte que está acá es en donde se quiere hacer una ciudadela, ¿verdad? Esa no tenemos la cifra en superficie, pero solamente para que tengamos una idea, si nosotros hemos puesto esa información, ese mapa, o sea, este mapa que fue presentado por la empresa, lo pusimos sobre el mapa que nosotros ya teníamos con la ruta y con los poblados. Y entonces podemos ver un poco cómo en la zona de libre comercio, por ejemplo, cuáles son esas comunidades que van a estar dentro del área que ha sido identificada para la construcción de este proyecto, ¿verdad? Y tenemos una gran cantidad: San Martín, Santa Lucía, La Gloria, Santa Rosa, Las Pilas, El Coyol. Hay que mencionar de que incluso dentro de estas áreas que han sido identificadas para la construcción de estos subproyectos, hay también 6 comunidades indígenas nicaraos que están dentro de algunas de estas zonas que van a ser completamente expropiadas para el desarrollo óptimo de este proyecto. Tenemos acá también el área en donde se va a hacer el complejo turístico San Lorenzo, y vemos también cuáles son las comunidades que están ahí dentro. Y también el área en donde se pretende hacer la ciudadela o urbanización, que no sabemos quiénes son los que van a vivir ahí, pero sí nos podemos imaginar, ¿verdad? Que van a ser todos los chinos que van a venir a construir supuestamente todos los otros proyectos que se van a hacer, porque un nicaragüense difícilmente va a tener la posibilidad de poder vivir en esta área. Y tenemos también acá la zona en donde se pretende construir el aeropuerto internacional, principalmente un poco más al norte, exactamente del sector urbano del municipio de Rivas, alrededor, en donde están algunas de las comunidades, ¿verdad?, más importantes de este municipio. Podemos ver también en la parte centro y caribe cuál es el recorrido de la ruta y cuáles son las comunidades que están ahí dentro, y también la localización del agua planta de los 400 kilómetros cuadrados y la cantidad de poblados que va a estar dentro del área en donde se quiere hacer la construcción de este embalse artificial, que todas estas comunidades que están acá van a tener que ser evacuadas de ahí, ¿verdad? Y incluso ahora se está diciendo qué va a pasar con esas comunidades que tienen que ser reubicadas por completo. Si, por ejemplo, ahorita con Tumarín, todas las personas en las comunidades que fueron expropiadas no han sido indemnizadas por esta obra, que es 8 veces menor que este embalse que queremos hacer aquí. Entonces, eso también es algo que nosotros debemos de ver, y es alguna de las preocupaciones que tenemos. A esto también le ponemos la delimitación del territorio indígena Rama y Criol, porque una cosa es la costumbre, el desarrollo económico, social, cultural de las poblaciones mestizas que están en el centro y en el Pacífico, y otra es la forma en cómo se desarrollan todas las actividades dentro de territorios indígenas y principalmente tierras comunales. Y entonces vemos que todo esto que está acá en este tramado, ¿verdad?, es parte del territorio indígena Rama y Criol, que ya están titulados y que a nivel internacional, y ya nosotros firmamos estos convenios internacionales,
y tenemos leyes nacionales y instrumentos jurídicos que buscan cómo aplicar, ¿verdad? O que sean aplicables todos los derechos de estos pueblos indígenas y afrodescendientes que tenemos en esta zona, y que obviamente esto va a conllevar a incumplimientos a nivel internacional de estos instrumentos. Y vemos también cómo estos puntitos en verde que están acá es en donde están localizados exactamente algunos sitios sagrados. Sitios sagrados pueden ser principalmente cementerios indígenas que están en esta zona, y si vemos exactamente por donde va a pasar, o sea, donde va a ser cortado el territorio, ya ahí hay identificados algunos sitios sagrados, pero además todo el territorio indígena va a ser cortado en dos. O sea, prácticamente va a ser cortado a la mitad. Y una de las cosas que a nosotros nos llama la atención es que, por ejemplo, la empresa dice de que estuvieron estudiando las 4 rutas, y que, por ejemplo, las otras 3 rutas fueron descartadas porque pasaba por territorios indígenas y ellos no querían. O sea, esa es una de las mayores contradicciones que hay. O sea, ellos dicen de que fueron descartadas porque pasaban por un territorio indígena que esas rutas pasaban por acá, al norte. Pero entonces, ¿por qué no descartaron también la ruta 4 si está más al sur de las otras 3 que estaban previstas, y que no es que va a cortar un tuquito de la parte de arriba, de la parte norte, sino que va a cortar a la mitad el territorio indígena? Y todas las comunidades que están dentro de estas tierras comunales están localizadas principalmente en la zona costera, y para poder comunicarse una con la otra tienen que salir al mar y pasar, ¿verdad?, por el mar en lancha, ¿verdad?, rápida, y dilatan mucho tiempo para poder llegar. Pero ahora, con el cruce de los grandes buques, como van a ser estas comunidades, si viene una panguita y viene un gran buque enfrente, obviamente van a tener que hacer una planificación del tránsito que va a haber ahí, porque realmente se les va a dificultar por completo. Acá, bueno, es el mapa que les había comentado Mónica. No voy a entrar con lo de los complejos turísticos y eso, pero sí hay algo que desde el punto de vista ambiental a nosotros nos llama muchísimo la atención. Y es, por ejemplo, los mapas que fueron presentados por HKND y los mapas que fueron presentados por ERM el día 7 de julio de este año, cuando ya dijeron y seleccionaron la ruta. Vemos de que este mapa, todo esto que está acá, es una de las diapositivas que presentó HKND. Y vemos cómo la ruta que ellos han trazado está muy al sur del sistema de humedales de San Miguelito, que este es el límite de este sitio Ramsar, que es un sitio con alto nivel para la conservación de biodiversidad, es un sitio de importancia internacional. Pero HKND dice de que la ruta no va a pasar por San Miguelito, que va a pasar mucho más al sur. Y este es el mapa con el que la empresa HKND ha estado a nivel internacional dándole propaganda al proyecto. Si nosotros esto que está aquí, que es exactamente esto, vemos cómo está más al sur, si nosotros eso lo comparamos con el mapa que minutos después fue presentado por ERM, vemos cómo realmente dentro del mapa de ERM la ruta está adentro del sistema de humedales de San Miguelito. Pero no solamente eso, sino aquí nosotros podemos hacer la comparación de los mapas presentados minutos después uno del otro, y las inconsistencias que hay entre ambas empresas. Y el problema está de que los mapas que son presentados por HKND son los que se han llevado a Ramsar, por ejemplo. Hubo una reunión en Ramsar con la empresa HKND, y entonces este tipo de mapas y de manipulaciones lo que hacen es únicamente tratar de minimizar el nivel de impacto que pueda generar este proyecto en sitios de importancia internacional, porque obviamente si llegamos con este mapa a Ramsar, Ramsar es esta organización internacional que vela por la protección de los sitios de los sistemas de humedales de importancia internacional, y si nosotros vamos y llegamos con este mapa, dicen ellos, bueno, nosotros ahí no tenemos nada que ver porque no está
tocando o no está afectando directamente el sitio. Sin embargo, sí lo va a hacer. Pero además, déjenme decirles de que con este mapa de ERM también hubo una manipulación. ¿Por qué? Porque si nosotros, claro, eso ya lo vimos hasta después que comenzamos a revisar detalladamente las presentaciones, ¿verdad? Pero si nosotros vemos aquí y ellos dicen, esto que está acá en rojo es considerado como la zona núcleo o el área de mayor importancia para la conservación de biodiversidad en la zona de la Reserva de Biosfera del Sureste. Y vemos cómo la ruta pasa entre medio de estas dos zonas núcleos que ellos han considerado. Pero realmente el mapa de Nicaragua, y la verdad no es esta. El límite de las reservas naturales en nuestro país es acá, esto punteado en verde que está aquí, y lo podemos ver en este mapa que está acá. Y vemos cómo este es el mapa de ERM manipulado y este es el mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Nicaragua, mapa que es reconocido y con el que se trabaja a nivel internacional y principalmente dentro del Sistema de Integración Centroamericana. Y vemos cómo exactamente toda esta área que está aquí son áreas y reservas naturales, todas por completo. O sea, que en su integridad deben de ser y están bajo conservación y preservación. Y este, que es el mapa de ERM, que hace mostrar como que en la ruta no va a trastocar áreas importantes para la conservación. Nosotros hemos hecho acá este mapa en donde están las áreas protegidas completas dentro de la ruta de este proyecto. Y entonces, recuerden, esta es la ruta, estos son los 10 kilómetros que están, los 10 kilómetros a cada lado, o sea, la franja de 20 kilómetros, y cómo pasa por encima de todas las áreas protegidas que hay en nuestro país. Acá se han identificado arrecifes coralinos que están dentro de un atlas centroamericano elaborado por PRESDA con el apoyo de la Unión Europea y el Sistema de Integración Centroamericana. Esto que está acá, esta línea de color amarillo, es el límite de la Reserva de Biosfera de Ometepe, porque muchos creerán de que la Reserva de Biosfera de Ometepe se termina del lago, y no es así. Legalmente y en la resolución administrativa en donde se reconoce como isla, como reserva de biosfera, realmente el límite de esta reserva de biosfera es a partir del borde de la isla 2 kilómetros hacia adentro del lago. O sea que es exactamente esta área que está acá. Y vemos cómo pasa a menos de 500 metros del borde de la isla, de la reserva de biosfera, la ruta. Pero además, esto que está acá, esta línea en color naranja que está aquí, todo esto que viene por acá, es el límite de la Reserva de Biosfera del Sureste o del Río San Juan. Que esta Reserva de Biosfera incluye sistemas de humedales, que son sitios Ramsar, que hay dos, áreas protegidas o reservas naturales como Cerro Silva, Punta Gorda, Indio Maíz y un sinnúmero de reservas que están mucho más al sur. Pero entonces vemos cómo la ruta corta parte del sistema de humedales de San Miguelito, corta en dos la parte más importante para conectividad biológica, que pasa exactamente entre la Reserva Natural Punta Gorda y la Reserva Natural de Cerro Silva. Pero adicionalmente a eso, que el impacto no es únicamente por el corte que van a hacer, sino que la construcción de la utilización de esos 400 kilómetros cuadrados que va a tener el lago, que va a estar exactamente dentro de estas dos reservas naturales. Y también que esto es importante mencionar lo de los sitios Ramsar, porque ellos dicen también en su argumento, ¿verdad?, en la argumentación que ellos tienen, de que las otras 3 rutas que estaban más al norte fueron descartadas. Bueno, ya les decía, primero porque
trastocaba los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pero otra de las razones por las que según ellos fueron descartadas las otras 3 rutas es porque afectaba un sitio Ramsar. Ese sitio Ramsar es este que está acá, que es el sistema de humedales de la bahía de Bluefield, porque la ruta pasaba por aquí y salía por la bahía de Bluefield. Pero entonces eso tampoco tiene mucha lógica, porque acá con esta ruta también estamos trastocando no solamente pueblos indígenas, sino que también un sitio Ramsar. Entonces la verdad es que ese tipo de contradicciones a nosotros nos tienen un poco confundidos. Solamente para que tengamos una idea de algunas de las especies que van a ser completamente afectadas y que están exactamente sobre la ruta por donde se quiere construir este canal húmedo y los otros subproyectos, y son, bueno, ustedes ya saben lo que es el manatí, el danto, hay osos hormigueros en esta zona también, hay jaguares, hay nutrias, entre otras gran cantidad de especies que están en peligro de extinción, que fueron y están reconocidas desde hace ya varios tiempos, no solamente en instrumentos nacionales, sino también a nivel internacional, que están consideradas como especies en alto riesgo, y que en diciembre del año pasado se hicieron un libro con el apoyo del Marena, con el apoyo técnico del Marena, y bajo la dirección del señor Edwin Castro, en donde ellos dicen de que todas estas especies están en peligro de extinción e indican la localización de estas especies, o sea, dónde están emplazadas. Entonces realmente hay una serie de contradicciones, porque por un lado el gobierno sabe que están todas estas especies y por otro estamos cediendo todo tipo de derechos a una empresa extranjera para hacer y deshacer. Lo otro que yo he puesto acá, que es algo que no se ha dicho, es la afectación a pájaros bobo, que estos pájaros tienen un nivel de importancia a nivel internacional y que precisamente hay un callo, o sea, una pequeña isla, un islote, que está exactamente enfrente de donde se quiere construir uno de los puertos de aguas profundas, que es aquí, exactamente, enfrente de la salida en el mar Caribe de la ruta. Y entonces, ahí, si continúan con esta iniciativa de salir exactamente ahí, van a afectar, porque hay una isla en ese callo, es el único callo en Nicaragua en donde llegan este tipo de pájaros y en donde anidan este tipo de pájaros en nuestro país. Entonces no sabemos exactamente qué va a pasar o qué puede pasar si continúan con esta iniciativa, que es algo que todavía no han dicho. Lo otro es que desde el punto de vista de riesgos, hemos hecho y generado un montón de mapas en donde se pueden ver, por ejemplo, dónde están ubicadas las zonas con mayor nivel de riesgo por inundaciones, donde impactan mayormente huracanes, donde hay deslizamientos, y hemos identificado de que efectivamente la zona en donde se pretende construir el canal húmedo es un área bastante afectada por estos fenómenos hidrometeorológicos extremos. Pero adicionalmente, esto es algo que nos interesa, de verdad, particularmente, porque este es un mapa de fallas sísmicas que han sido identificadas en nuestro país por nuestros especialistas con el apoyo de científicos internacionales, y vemos cómo toda el área en donde se pretende construir este canal está prácticamente atravesada, ¿verdad?, por todas estas fallas sísmicas, que es contradictorio con lo que han dicho la empresa. La empresa el 7 de julio dijo de que una empresa china que está instalada en China les dijeron a ellos de que en la zona por donde se va a construir el canal no puede haber ningún tipo de afectación, ¿verdad?, si ocurre algún sismo, porque esa zona no tiene mayor nivel de riesgo sísmico, cuando nuestros mapas que han sido corroborados en campo demuestran todo lo contrario. Y que obviamente eso pone en riesgo, ¿verdad?, incluso la viabilidad económica del proyecto. Entonces son cosas que, bueno. La otra parte es que a nosotros nos interesa muy especialmente lo que es la cuenca de los Grandes Lagos y el río San Juan, y principalmente el lago Cocibolca. O sea, el lago Cocibolca es la principal fuente de agua dulce en toda la región centroamericana y una también de las más importantes a nivel de Latinoamérica, pero que además
es considerada como una fuente que puede ser utilizada para el tema de la adaptación al cambio climático, que fue retomado en el Atlas Centroamericano de Riesgos elaborado por PREFDA, y que han identificado que la cuenca completa del Cocibolca y del río San Juan, incluyendo la parte de Costa Rica, es un área prioritaria para el desarrollo de acciones de adaptación al cambio climático, porque ya hay países en Centroamérica que tienen grave déficit, o sea, que han registrado niveles muy por debajo de los necesarios para el consumo de agua potable y también para la irrigación, que esto tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Lo que nos llama también la atención es que, por ejemplo, la empresa ha dicho de que con la construcción de este canal no se va a tocar ni una gota del lago Cocibolca. Nuestra pregunta es, ¿cómo se va a hacer eso? Si estamos hablando de que tienen que hacer un cauce dentro del lago, que el lago no tiene la profundidad necesaria para la navegación de todas estas embarcaciones, porque si vemos este mapa, que es el mapa más actualizado del fondo del lago, o sea, cómo es realmente el fondo del lago. Este mapa fue elaborado en 1972 y se puede ver de que, por ejemplo, todo lo que está en este color celeste bajo tiene menos de 5 metros de profundidad. Menos de 5. Este color azul tiene entre 5 y 8, y en la parte más al sur de la isla de Ometepe y un poco al este están las zonas más profundas, que son consideradas un poco arriba de 8, ¿verdad? Y más o menos entre 12 como promedio de profundidad. Con esto, para nosotros realmente significa un gran reto poder hacer dentro de este lago un cauce artificial. Si, por ejemplo, el año pasado registramos con esto del Niño, ¿verdad? En junio del año pasado, exactamente el Día del Ambiente, el 5 de junio del año pasado, registramos el menor nivel del agua dentro del lago de Nicaragua. O sea, ahí hubo una reducción de aproximadamente 30 centímetros del espejo de agua. 30 centímetros que para muchos podremos decir, bueno, 30 centímetros casi no es nada. Pero si esos 30 centímetros lo multiplicamos por los más de 8.000 kilómetros cuadrados que tiene el lago, obviamente es una cantidad de agua increíble. Y esto fue lo que ocurrió con esa reducción de los 30 centímetros, que fue precisamente que se hicieron unos grandes playones a la orilla, en las riberas del lago, y tuvieron, para poder permitir que fluyera el tránsito entre la isla de Ometepe y San Jorge, tuvieron que montar sobre este ferry una retroexcavadora, que era con la cual estaban apartando los sedimentos, o sea, apartando los sedimentos, el lodo que había, para que este ferry pudiera arribar al muelle en San Jorge. Y este es el barquito más grande que navega en nuestro lago Cocibolca. Esto fueron también algunas obras que se estuvieron haciendo en el muelle de San Jorge para que pudiera siempre fluir el tema de esta embarcación. Y este es uno de los barquitos más pequeños que pasaría por nuestro canal, ¿verdad? O por el canal que se va a construir en Nicaragua, porque nuestro no es. Entonces, este es uno de los pequeños barcos. Realmente no tiene más de 20 metros de calado, y están hablando de que van a pasar barcos hasta de 25 metros de calado por el canal de Nicaragua. Ahí está dentro del agua, o sea, si regresamos, están afuera, pero realmente estos son los que están adentro del agua, ¿verdad? Pero ahí está vacío. Este realmente es un barco petrolero, es un buque petrolero, porque los que transportan estos contenedores, los contenedores van aquí arriba. Esto realmente es un buque petrolero. Y digo que está vacío porque ahí es donde está lleno. Entonces podemos ver de que realmente todo el calado del barco va a tener que adentrarse, o sea, va a estar debajo del agua, y debe de haber entonces un volumen de agua sumamente importante
para que este tipo de embarcaciones puedan realmente circular del Mar Caribe hacia el Pacífico o viceversa. Ahora, aquí hago una relación un poco para que podamos ver. Esto está aquí, está a escala, estas rayitas que están ahí están a escala, para que podamos hacer como una especie de relación. ¿Cuál es el significado que tiene la navegación de un barco como esto, que es el que está navegando ahorita por el Cocibolca, que tiene 1,5 metros de calado en una profundidad promedio del lago de 7 metros, o sea, tomando en cuenta de que es entre 5 y 12 más o menos, o sea, un promedio, pongámosle, de 7 metros. Entonces, este es el promedio de profundidad del lago, y esto es únicamente lo que se utiliza, el 1,5 metros que utiliza de calado este barco. Y esto, que está acá, son los 25 metros de calado que un barco de esos va a tener, que tiene. Entonces, si este es el promedio de profundidad del lago, quiere decir que tenemos que hacer un cauce que va desde aquí hasta arriba y más. Porque lo que ha dicho la empresa, antes decía de que iba a tener 27.6 metros de profundidad, ahora han dicho que de 30 metros de profundidad. Entonces ahí me quedé cortita, me hicieron falta 5 metros más. Pero una de también nuestras mayores preocupaciones es que, por ejemplo, este es uno de los buques cargueros que se llama Apkai, que transporta 272.000 toneladas de productos petroleros. Esto es uno realmente de los buques petroleros más grandes, y por eso le llaman superpetrolero. Y que estos 272.000 toneladas significan, haciendo una conversión un poco en barriles, una tonelada de productos petroleros son alrededor de 7.3 barriles. Entonces, haciendo esa conversión, tenemos de que estos 272.000 toneladas es 1.993.760 barriles de productos petroleros que pasarían si este fuera el barco por el canal cada vez que pasa. Pero realmente lo que se espera y lo que se ha dicho que va a ser la capacidad que va a pasar por el canal es de buques petroleros con capacidad de transportar 320.000 toneladas. O sea que todavía este superpetrolero también quedó chiquito, porque son casi 50.000 toneladas menos de lo que llevarían estos buques petroleros que van a pasar por Nicaragua, y que eso significa más de 2 millones de barriles que van a estar dentro de nuestro lago y por toda Nicaragua, que van a ser trasladados cada vez que pase un buque de estos. Si nos podemos imaginar qué podría ocurrir si uno de estos buques sufriera un accidente dentro del lago. Ya hemos tenido las experiencias más cercanas, son los 2 derrames que ocurrieron en el Golfo de México en los 80 y en el 2000 y pico. Y entonces que ahora dicen de que como en Panamá no ha ocurrido, entonces en Nicaragua tampoco, ¿verdad? Entonces eso también es considerado como un acto de fe, y entonces vamos a decir y vamos a estar nosotros creídos de que nunca va a ocurrir un desastre como este. Pero bueno, hay que ser un poco más inteligente y prever un poco la situación que podría ser considerada. Ahora, la información que han dicho y que han presentado y que presentaron el 7 de julio es de que la capacidad anual, o sea, cada año, lo que va a ser trasladado dentro del canal que va a pasar por Nicaragua es de 2.800.000 toneladas, que son más de 20,5 millones de barriles de productos de petróleo al año, que estarían pasando una vez entre operación el proyecto. Ahora, esto hemos hecho un cálculo muy rápido, ¿verdad? Solamente para que tengamos una idea de la cantidad de sedimentos que van a extraerse solo del lago, dejando afuera un poco la parte terrestre.
O sea, esto es un tercio de lo que realmente, menos de un tercio de lo que realmente van a tener que extraer de sedimentos a lo largo de los casi 280 kilómetros de longitud que va a tener el canal. Si dentro del lago decimos de que van a tener que perforar un cauce artificial de 20.5 metros, que igual ahí, ese cálculo yo lo hice con el de 27.6, pero realmente ahí hay que hacerlo en correspondencia a los 30 metros de profundidad que va a tener. Pero solamente para que tengamos una idea, si dentro del lago perforáramos un cauce artificial de 20 metros de profundidad, de 520 metros de ancho, o sea, un poco más de medio kilómetro que va a tener de ancho este proyecto, y de 90 kilómetros casi, solo dentro del canal, dentro del lago, o sea, de un extremo al otro, entonces multiplicamos los 20.5 metros de profundidad por los 520 metros de ancho, por los casi 90.000 metros, o sea, esos 90 kilómetros los pasamos a metros, son 90.000 metros de longitud. Estamos estimando de que serían más de 960 millones de metros cúbicos de sedimento que se tendrían que extraer solo del lago. Ahora lo que han dicho es que y han presentado un mapa en donde han identificado zonas para la deposición en 41 puntos. Pero ese mapa muestra esos 41 puntos para depósito a partir solamente en la zona centro y Caribe. Y raramente también uno de esos depósitos está dentro del sistema de humedales de San Miguelito. Y ellos han dicho que para estos depósitos de sedimentos están estimando una utilización de más de 150 kilómetros cuadrados solamente para depositar esos sedimentos. En una ocasión el doctor Jaime Inzar decía de que Nicaragua incluso se podía convertir en el primer país exportador de lodo, porque donde jodido nos vamos a meter todo el lodo que se va a producir y que se va a extraer. La verdad es que no me quiero imaginar dónde se lo van a meter. Lo otro es que cómo van a perforar y cómo van a hacer ese cauce. ¿Cómo van a hacer ese cauce? Ellos han dicho el 7 de julio en la presentación, dijeron de que iban a utilizar 1.200.000 toneladas de explosivos para hacer estas excavaciones. Y dicen de que no van a afectar el lago. Entonces, también mi pregunta es, ¿dónde fueron a comprar esa varita mágica, verdad, para poder hacer este proyecto sin ningún tipo de afectación? La verdad es que es increíble. Y este 1.200.000 toneladas de explosivos que va a ser utilizado no solo dentro del lago, sino que también en la zona terrestre, y que obviamente si esto lo comparamos con el mapa de falla sísmica, este tipo de explosiones incluso pueden generar algún movimiento telúrico. Pero además de que todo por las vibraciones puede también tener una afectación directa e indirecta en la infraestructura de la población que está emplazada en toda esa área.